¿Listos para otro gran recorrido dentro de la ciudad de La Habana? Sean bienvenidos a San Miguel del Padrón. Comenzamos este gran recorrido por el municipio de San Miguel del Padrón desde lo que se conoce como parte de San Francisco de Paula. Aquí les estoy mostrando lo que es el preuniversitario de esta parte del municipio. Y ahora, para los conocedores y las personas que nacieron y se criaron en este barrio, voy a acercarme a lo que se conoce o a lo que se conocía anteriormente como los panecitos. Ahora creo que lo cogió alguien y ahora es un negocio privado. Ya les voy a explicar por qué. Comenzamos el video por aquí. Bueno, miren, aquí mismo en la esquina de donde se encontraba este negocio privado, antiguamente los panecitos, vamos a recorrer una parte de San Francisco que se conoce como Las Piedras. ¿Y por qué comenzamos el recorrido desde aquí? Bueno, el punto es que hace unos días, nosotros no somos tan comedores de pan, pero mi mamá me dio a probar uno y me dijo que se llamaba pan de ajo. Miren, exquisito y en porciones no tan grandes para el tema de la dieta. Y entonces dije, ¿dónde tú compraste ese pan? Me dijo, en lo que antiguamente eran los panecitos. Yo me quedé así y bueno, aproveché todo este recorrido porque sí, en lo que yo voy recorriendo con ustedes todas estas zonas, yo voy haciendo cosas, mandados y compré este pan que ven aquí. Que como pueden ver es una porción pequeñita, no es algo exagerado. Y para un día que nosotros comamos pan está súper bien. Cada uno vale 80 pesos y como son 10, las habas me salían en 800 pesos. Dejen su opinión ahí abajo en la parte de los comentarios. Entonces ahora vamos a recorrer un poco parte de Las Piedras. Una zona que puedo decirles que hasta cierto punto conozco bastante bien, porque cuando yo trabajaba por aquí por San Francisco, eran zonas que tenía que visitar, que hacer cosas relacionadas con mi trabajo de odontología. Y de vez en cuando tenía que hacer mis visitas por acá y mis recorridos. Y para también salir un poco de la parte de grabarles lo mismo, con lo mismo, porque hemos documentado San Francisco en otro momento, pero les he mostrado otras zonas, como es el caso de Caravaggio, la parte de la calzada, y es por eso que hoy recorremos Las Piedras. Además, ya van a ver a medida que vayamos avanzando en este video, los otros barrios que tengo para documentarles, entre ellos uno que me han pedido muchísimo, pero muchísimo en la parte de los comentarios, y si siguen viendo este video, se enterarán de cuál estoy hablando. Entonces, como pueden ver, una zona bastante tranquila, ahora en los horarios bien tempranos en la mañana, hasta cierto punto, ¿ok? Déjenme ver porque por aquí estaba una de las iglesias de San Francisco que quería visitar. Buenos días, hacer una pregunta por aquí, la iglesia, ¿la dejé? No. Coja aquella cuadra que viene allá, esta no, la otra. Sí. Doble derecha. Y en la segunda, doble izquierda, que sale derecha. Ya, gracias. Bueno, el que pregunta es Roma, así que vamos a llegarnos hasta ahí y mientras tanto les voy mostrando los alrededores de esta barriada que forma parte de San Francisco. Como se pueden dar cuenta, es de estas zonas que tiene muchos pasajes. Aquí se han instalado muchos cubanos, no solo de varias partes de la ciudad, sino de otras provincias,
Aquí te puedes encontrar los denominados Yeguipón, los caseríos y demás. Llevo ambientador, llevo desinfectante. Hay cloro, hay cloro, hay cloro, hay cloro. Bueno, miren, como les decía al inicio, el recorrido de este barrio hasta cierto punto domino toda la zona, pero lo de la iglesia era algo que quería descubrir. Entonces, cuando empecé a preguntar qué es el lugar como tal, no es de estas iglesias habituales que uno conoce o ve en la ciudad, ¿no? Sino de este tipo de iglesias que son dentro de casas. Y entonces dije, no, estaba buscando algo que tuviese como una historia para contarles, pero no, descartado. Entonces ahora, como muchos lugares aquí de Las Piedras no tienen salida, tengo que hacer todo el trayecto de regreso para salir a la calzada y movernos al próximo barrio. Gente, ya salimos ya de Las Piedras y como tal estamos dejando toda la localidad de San Francisco porque ya vamos a visitar los próximos barrios o las próximas localidades de San Miguel del Padrón. Y ya, sin tantos preámbulos y sin tanta intriga y sin tanto misterio, voy a decirles que vamos a visitar, o bueno, ya estamos recorriendo o acercándonos a la zona de San Miguel o del municipio que se conoce como La Rosita. Miren qué cantidad de personas a lo largo de todo este tiempo que yo llevo creando contenido me ha pedido que pase por esa zona, que se las documente y más cuando yo creaba más seguido contenido por San Miguel del Padrón. Entonces se imaginarán que este es el contenido ideal para llevar a cabo eso. Fíjense que ahora, antes de llegar como que al corazón de esa localidad, quiero mostrarles algo que verdaderamente es bien triste. Otra de esas tantas edificaciones que a lo largo de los años se nota su deterioro, se destruyen, se quedan en ruinas. Un establecimiento aquí de San Miguel, que los sanmiguelinos conocerán muy bien, que verdaderamente me impactó ver en las condiciones en las cuales se encuentra, que es lo que se conoce o lo que se conocía como el recreo. Desde que yo tengo uso y razón, este establecimiento, la función que cumplía mayormente era que tenía como varios locales que se podían rentar para celebrar un cumpleaños de 15, un cumpleaños, unas bodas e incluso se tomaba un espacio del mismo para llevar a cabo lo que se hace, para que entiendan y más o menos entren en contexto, en zonas públicas como es el caso de La Piragua, donde se montaba una tarima y venía un grupo y ponían música, un DJ. Y bueno, hace unos años atrás yo veía que aquí estaban como que reconstruyendo el lugar y ahora prácticamente montado en el carro llegando a esta zona, veo en las condiciones actuales en las cuales se encuentra. No sé si el proyecto que estaban llevando a cabo lo abandonaron, no sé qué pasó realmente aquí, pero bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de recreo, sobre todo en mi niñez, cuando, por ejemplo, alguien de mi aula rentaba el local para un cumpleaños, invitaba a todo el aula y bueno, miren en las condiciones en las cuales se encuentra. No voy a acercarme tanto, no voy a hacer que haya alguien aquí, alguien que me llame la atención o me regañe, pero bueno, me quedé totalmente impactado al verlo así, porque ya les digo, hace unos años atrás no se encontraba así. Fíjense que aquí era parte de la entrada, por aquí entraba, no sé, el carro, la guagua. Y eran momentos muy bonitos, además, la gente farandulera, la gente salidora de aquí de San Miguel. Si había un sitio que le encantaba visitar
para tomar un trago, para pasar una noche agradable en compañía de amigos y demás, era el Aliber y el recreo. Ya pienso que todo eso hace mucho tiempo dejó de existir y bueno, realidades que se viven en La Habana a día de hoy. Ahora sí, vamos a mostrarles un poco más de La Rosita. Fíjense que toda esta zona tenía como una especie de muro que ya no existe ya, y pueden ver todos estos alrededores rodeados de abundante naturaleza que ha quedado en el olvido, porque recuerdo que aquí, en este espacio de aquí, no sé si lo pueden ver bien, había como una especie de rotonda donde las personas que venían a este lugar podían sentarse, respirar un poco de aire fresco, pero bueno. Bueno, ahora sí vamos a recorrer bien La Rosita. Fíjense que si hablamos de sus límites, es una localidad que se encuentra entre Las Piedras, que dejamos atrás, y el Diezmero, que en el 2025 documentamos un poco de cómo luce en la actualidad, pero bueno, ya que estamos cerca, vamos a aprovechar para mostrarles un poco más de él también, y así se convierte en otro barrio a visitar en este video. Este tipo tiene millones de euros. Aquí, como pueden ver, tenemos el paradero que también se conoce como el paradero de La Rosita, que aquí lo mismo podemos coger el P1 para el Vedado y otras zonas de la ciudad, el A1 y el A2, que son guaguas o buses que se mueven para zonas como La Cuevita, dentro de San Miguel del Padrón, que bueno, ahora mismo podemos hacer la cola de esperar ahí para irnos para La Cuevita, pero creo que eso se va a quedar para una segunda parte, así que like, que se vale, si quieres una segunda parte de otros barrios que no vamos a incluir en este primer recorrido actualizado de San Miguel del Padrón. Entonces, miren, las personas que llevan tiempo pidiéndome que les documente un poco de esta zona. Aquí estoy complaciendo peticiones. Fíjense que ahora estamos recorriendo la calle 100 y aquí a la derecha tenemos la calle 97. Como pueden ver, es algo parecido estructuralmente o arquitectónicamente al barrio de Las Piedras que dejamos atrás, o a la localidad. Mano, calle 100 por aquí. ¿Es esta? ¿Es esta? Sí. La calle dice que la tercera, doblar derecha. Miren qué interesante. Bueno, aparte de la antigua gallo que hay aquí, lo que les iba a decir era que como al estar todas estas localidades una pegada con otra, por esta misma calle de 100 atravieso y salgo el próximo barrio que vamos a estar visitando, que es el Diezmero. Ahora vamos a llegar a la calzada
y creo que salimos a una de las calles principales que tiene la localidad que les acabo de mencionar. Ni la gente que conozca la Rosita del Diezmero y ve este video va a decir, este tipo no sabe nada. Por supuesto que por esa calle se atraviesa y se sale el Diezmero. Pero bueno, cosas que pasan cuando uno está haciendo estos recorridos. Porque la calle sí, a pesar de que no soy ni del Diezmero ni de la Rosita, la conocía. Y dije, no, ya al final estoy saliendo a una de las calles principales que tiene el Diezmero. ¿Qué les parece? Así que ahora voy a mostrarles un poco más de la vida de este barrio, de esta localidad. Dime, ¿tú me oyes? Y cómo luce a día de hoy. Bueno, no sé si se han dado cuenta que, y esto para la gente que vieron el recorrido que hicimos por otros barrios de la ciudad como Regla, como Guanabacoa, como Bahía, que se podrán imaginar que todas estas motorinas, o la gran mayoría, botean. Y esto también es una realidad de esta parte de San Miguel del Padrón. Ya ahí mismo en la calle que dejamos atrás, usted coge una de esas motorinas o una de esas motos y creo que el recorrido es hasta la parte final del Diezmero, que ahí hay un paradero con varias guaguas o varias gacelas rumbo a otros destinos dentro de la ciudad. Ahora sí, salimos a la calzada principal o la carretera central. Claro que no es ahí.
Esto de aquí es una venta de plomería, bisutería, vaya, de ese tipo de feria que lo que tú estés buscando lo encuentras ahí. Si no lo encuentras ahí, no lo encuentras en ningún lado. Bueno, eso es lo que se conoce como la top feria de Diezmé. Ahora, próximo barrio a visitar, Veracruz. Y hace muchos años que no visito ese barrio tampoco. Un barrio que le dedicamos hace muchos años un video entero que muchos seguidores mexicanos se identificaron con el nombre del barrio precisamente porque forma parte de su identidad y de su país. Entonces aprovecho para mandarles un saludo a todas las personas que nos siguen desde México. Antes de insertarnos en el barrio como tal, quería mostrarles este local, que es una de estas tiendas mayoristas donde uno puede venir a buscar mercancías en cantidades. Que bueno, es una de las pocas, y se lo digo por experiencia propia, que puedes comprar un solo producto y te lo venden sin problema. No como en la gran mayoría, que si no te llevan las cosas por cantidad, no te despachan nada. Ahora sí vamos a entrar a Veracruz. Bueno, para las personas que vean este barrio por primera vez o no tengan conocimiento de él, sí, es algo parecido a otras zonas de la ciudad, como es el caso de Alamar, de Bahía, que lo visitamos recientemente, que el tema de las localidades y de las viviendas de los cubanos se enfoca principalmente en este tipo de edificios. También puedes encontrarte viviendas normales, ¿sabes? Casas normales, pero es algo bien característico de este barrio o de esta localidad llamada Veracruz. Fíjense cómo a medida que va pasando los años se va perdiendo absolutamente todo o cada uno de esos elementos que distinguían al barrio como tal, que este es el antiguo terreno de pelota donde los niños de aquí, del barrio, venían a hacer sus partidos, sus campeonatos, y bueno, yo me imagino que lo sigan utilizando porque es un terreno dedicado para eso y para practicar otros deportes como el fútbol, por ejemplo. Pero bueno, recuerdo que en este estadio antes había como el tema habían como las caseticas, ¿sabes? Para el tema de los equipos, y creo que también habían bancadas para que el público pudiese sentarse y disfrutar del partido, y a día de hoy no hay nada de eso. Entonces, fíjense, para seguirle dando veracidad a lo primero que les estaba mencionando en cuanto a las características de Veracruz. Edificios, 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 es lo que más te vas a encontrar aquí. Y bueno, ya cuando uno entra al corazón de estos barrios como tal, lo dije al principio del video, se pueden dar cuenta que hay más tranquilidad, no ven tanto alboroto como en la calzada o como en calles principales, y es algo que siempre nos tropezamos cuando andamos por ahí documentando una zona en específico, no solo de la ciudad de La Habana, sino de otra parte de Cuba. Oigan, ¿y qué clase de calor? Vaya, y eso que el mismo 31 de diciembre, o por esos días, estuvo entrando un frente frío para las personas que siempre me preguntan por el tema del clima y la locura que son aquí los fenómenos atmosféricos y la parte climatológica, y hace su ligero fresco, pero ya es una cosa que pasan 2 o 3 días, se ve el frente frío y volvemos al eterno verano que caracteriza a Cuba. Ok, ya nos estamos desplazando, estamos dejando atrás Veracruz y ahora vamos a caminar también un poco de San Matías. Y aprovecho para mostrarles esta cola de aquí, de Texas, que no sé si vieron un contenido reciente que les compartí hace poco, donde a modo de novedad, que me imagino que por eso sea la cola,
están como que vendiendo líneas telefónicas. Para que me entiendan mejor, porque en ese video como que no entendieron muy bien el contexto. Lo que en cualquier parte del mundo se conoce como SIM card, ¿saben? La tarjetita que se pone en los teléfonos, en los celulares, para poder tener acceso a llamar, a mandar mensajes, a poder conectarse a internet. Bueno, se podrá imaginar que a lo largo de los años el cubano puede extraviar la tarjetita porque la cambia de un teléfono a otro y la pierde. Se la pueden robar. ¿Saben? Tantos aspectos que por un motivo u otro pueden como que perder esta tarjeta, y entonces cuando sacan líneas, las personas pueden venir, si tienen el número de esa línea, para recuperarlas, y otras personas que no tienen líneas pueden venir a comprarlas. Ya acabándose 2025, eso era algo tema de debate, las colas que se estaban haciendo en ETEXA debido a esta actualidad, y pienso que en estos días también esté sucediendo lo mismo. Ahora sí, estamos en parte de San Matías. Miren, una cafetería bien reconocida por las personas que viven por acá, calle 3. Miren que han pasado años y esa cafetería se ha mantenido. Es una cafetería, restaurante, y yo creo que es uno de los mejorcitos lugares así que tiene esta parte de San Matías, La Cumbres y Dolores. Entonces vamos a adentrarnos un poco para mostrarles más de San Matías. No, por una vía, una carretera de doble vía. Tiene que ir por la derecha, pero la doble vía es. La doble vía puede ser. Y bueno, como pueden darse cuenta, no estamos como que abarcando tanto como tal los barrios, porque es como les dije cuando estábamos caminando por Veracruz, que no vamos a ver tantas cosas interesantes para mostrar, no vamos a ver tantos detalles, tantas personas, tantas actualidades que no sean lo que estamos viendo. Yo caminando y mostrándoles cómo luce el barrio a día de hoy. Miren, para las personas que recuerden esta institución, creo que sigue siendo un círculo infantil. Y les menciono esto porque sé que quizás estén viendo este video y digan, oye, visitaste tal barrio, pero no fuiste a los lugares importantes del barrio, por ejemplo, de San Matías. Pero es como que un pequeño bosquejo, una pequeña exploración actualizada para que más o menos vean cómo se encuentran todos estos barrios en 2026. De hecho, si hay una parte característica de San Matías, sin dudas es parte del río que de cierta forma entrelaza todos estos barrios, el que se conoce como el río Huachinango, y el Parque Central, que ahora vamos a pasar por ahí para ya después movernos a el barrio de La Cumbre. Y el domingo, bueno, digo que sí que iba a ir.
Bueno, por Dios, la vida. Aquí había como un pequeño puentecito que se fue abajo. Y bueno, déjenme mostrarles de este lado para que vean que por ahí corre el río Huachinango. Y aquí está el Parque Central. No sé si es cosa del destino que yo pasara por aquí para mostrarles esto. Este viene siendo como el parque móvil que se mueve por todos los barrios donde hay un parque espacioso como este, aquí en San Miguel del Padrón. Y creo que están como por el periodo de un fin de semana, algo así. Bueno, se podrán imaginar que en las noches, cuando este parque comienza a funcionar, la gran aglomeración de cubanos, sobre todo jóvenes que vienen aquí a montarse en los aparatos, a consumir las ofertas que tiene la gente con mesitas seguro para vender cerveza, para vender cigarros. Y bueno, es como que uno de los pocos atractivos nocturnos cuando suceden, porque ya les reitero, ellos hacen como un recorrido por todos los barrios y creo que después se mueven para otros municipios que tiene el cubano, al menos en este municipio de San Miguel del Padrón. Ya salimos de San Matías y ahora vamos a recorrer la cumbre. Oiga, después de haber subido y bajado toda esa cantidad de lomas, me recordé el tiempo de antes, cuando tenía menos edad, que yo andaba por aquí mataperreando, haciendo visita en casa de las amistades, pero ya uno ya tiene un poco más de edad, está más maduro y como que esa subida y bajada de lomas se la siente. Pero bueno, nada, aquí estamos nuevamente en la carretera central y vamos a recorrer un poco de la cumbre, precisamente en una de las calles más conocidas de este barrio, que es la calle 90. Miren lo ancha que es la calle y la gran elevación que posee. Y bueno, por aquí vamos a trazar una de las tantas rutas conocidas que yo tenía para llegar al último barrio que vamos a estar documentando en este video. Miren, al menos esta parte, como ven, es bastante tranquila, con unas casitas bien bonitas. Miren esta de aquí. Incluso aquí había un parque antes que ya por lo que veo no existe. Puedo decirles, mientras caminamos la cumbre, una pequeña apreciación. Ustedes saben que yo siempre me estoy fijando en todo y más para exponerles realidades, actualidades en estos videos. Es lo siguiente, y no es algo que estoy expresando con certeza, sino cosa que he apreciado mientras he documentado todos estos barrios y los he caminado junto con ustedes. Y es el hecho de que, dando credibilidad a una de las predicciones que tratamos en el video de rumores que les compartimos recientemente, siento que para esta parte o para estos barrios que conforman lo que es el municipio de San Miguel, hay un aumento de esa migración interna, saben, de otras personas que vienen de otras provincias a instalarse en barrios o en municipios un poco alejados del centro de la ciudad, como es el caso de San Miguel del Padrón. Claro que aquí también puede jugar un papel fundamental el hecho de que si vienen a rentarse, las casas puede que cuesten menos. Si quieren comprar una casa, la casa también puede que su valor sea menos. E incluso, saben que, y se los he demostrado en este video, hay muchas zonas que conforman estas localidades llenas de áreas verdes y de naturaleza, que ahí quizás a modo de instalarse y tener como una especie de vivienda, que por eso es que se conforman los yeguipón o caseríos, pueden llegar ahí y hacerlo perfectamente. Bueno, literalmente subimos la mitad de 90. Y ya, si vamos en toda esta dirección, podemos ya ir llegando como tal a el barrio de Dolores. Bueno, lo que sí les puedo decir respecto a mi barrio Dolores, después de, y esto es increíble, que yo
no he salido ni a la esquina, ¿eh? Es increíble cómo yo llevo cuestión de un año viviendo en Centro Habana y al regreso viré y hice una especie de exploración por acá y verdaderamente veo que, no sé si pasó una guerra por aquí, pero verdaderamente es un deterioro que tiene el barrio de forma general que yo me quedo sin palabras. Y eso se los digo porque sigo viviendo aquí en Cuba y simplemente me cambié de municipio. Y ahora, después de que regreso, veo todo esto completamente diferente y para mal. Y es verdaderamente triste y lamentable. Y más siendo una persona que nació y se crió básicamente en este barrio. Bueno, miren, cuando no existían datos móviles, que no sé si sigue existiendo, bueno, sí, porque lo estoy percibiendo desde aquí. Aquí era donde se encontraba el router para yo conectarme a la Wi-Fi y poder subirles los primeros videitos que ustedes vieron en el canal de YouTube. Bueno, ahí es donde me sentaba horas nalgas, porque la conexión por Wi-Fi lentísima y me pasaba alrededor de, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 horas, incluso más, para subir un video que duraba o pesaba mayormente 1 giga o 900 megas. Así que imagínense. ¿Y por qué les estoy hablando o expresando el tema de la migración interna? Porque bueno, a lo largo de todo este recorrido, al menos más para estos barrios que conozco un poco mejor, no sé si es por el hecho de que estoy perdido, que estoy bajo perfil, que me he desvinculado a la vida de todo el mundo, que verdaderamente veo caras nuevas, veo muchos más negocios, veo casas que hace un tiempo atrás no existían, que bueno, yo lo expreso en base al tema de la migración interna, pero también eso pueden ser personas que siempre vivieron aquí o que viajaron y vinieron con un menudo, como decimos nosotros aquí en Cuba, y construyeron una casa. Son muchos factores, la verdad. Así que yo los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios lo que crean al respecto. Lugares indiscutibles que no puedo dejar de mostrarles en mi queridísimo barrio, que muchas personas conocen muy bien. La fábrica de fósforo, que me imagino que todavía siga funcionando. Vamos a subir ya la calzada para mostrarles otras cosas así importantes. El queridísimo diluvio aquí de Calle C, que cuando llueve no hay quien pueda pasar por ahí porque se tupe todo eso y sube el agua hasta el pecho. Vaya. Y no ha llovido. Esa cantidad de agua que ven es una señal para las personas que viven por acá de que hoy es día de agua y hoy entró el agua. Después de tantos días sin entrar, según me estaba comentando mi mamá. Y bueno, para esta parte de Dolores, todas las calles tienen denominación por letras. ¿Se acuerdan donde vieron toda esa botazón de agua, como decimos nosotros? Era calle C, dejamos atrás calle B y esta que ven aquí es calle A. Y ya salimos como tal nuevamente a la carretera central. Otra edificación importante que es increíble como cuando sigue pasando el tiempo, como que todos esos recuerdos se van desapareciendo en la memoria. Ya no cumple esa función, pero antes esto que les estoy mostrando era como que el lavatín de aquí de Dolores. Esos lugares que todavía existen en otras partes del mundo con esas lavadoras industriales gigantescas que ustedes pueden llevar su ropa para lavar. Bueno, en el ayer eso antes existía, usted podía venir con su ropita y lavarla aquí. Y son cosas que pasan los años y a uno se le olvida, pero recientemente andaba caminando por aquí y yo dije, coño, era antes el antiguo lavatín de Dolores que yo, a pesar de que tenía corta edad en aquel entonces, pude disfrutar un poquitico de los servicios de esa edificación. Ay, gente, por supuesto que tenía que terminar este recorrido aquí en mi adorada y preciada casa porque necesitaba ir al baño, necesitaba hidratarme. Así que si llegaste a este punto del video, primero que nada, cuéntame qué te pareció todo este gran recorrido que estuvimos haciendo por mi queridísimo municipio de San Miguel del Padrón. Claro que nos faltaron otras localidades, barrios, zonas, así que en este formato de video, formato del cual creo que vamos a estar apostando bastante en este 2026, como mismo lo hicimos con el municipio de Marianao, juega un papel fundamental que lo apoyes para así hacer como una continuación abarcando el resto de los barrios que no incluimos en este contenido, porque sí, nos
faltan zonas de San Miguel como el Reparto de las Yaguas, La Oncena, California, Jacomino, La Loma de los Zapotes, Virgen del Camino, Ciudad Mar, La Cuevita, el Barrio Obrero. Prácticamente la mitad de los barrios que componen a este municipio, que viene siendo uno de los más grandes de la ciudad de La Habana. Ahora bien, en base a algo que me sucedió precisamente hoy y me ha sucedido muchos días, quiero terminar este contenido con una reflexión personal que quizás no se ajuste al contexto de todo este video, pero voy a dejarlo aquí plasmado para quien le pueda interesar. Porque sí, esta situación que les voy a exponer no es que me ha pasado ni una ni dos veces, sino me ha pasado varias, pero muchas veces con seguidores, con ustedes, los que me ven todas las semanas, con gente allegada, con vecinos, y precisamente grabándoles este video me sucedió en 3 ocasiones. Con vecinos, personas que me conocían, personas cercanas, seguidores que me reconocieron y que me pararon en la calle. Bueno, ¿qué puedo decirles a la hora de que una persona se acerque a mí y me diga: hey, yo te hacía fuera de Cuba, yo te hacía hace rato en otro país? ¿Qué de tu vida que hace rato no te veía? De entrada, aprovecho para mandarle un saludo a todas esas personas si están viendo este video, porque sé que muchas de esas personas ven mi contenido y agradezco un montón su preocupación. Porque sí, muchos de ellos, o la gran mayoría, preguntan o se preocupan o generan estas dudas porque más nunca supieron de mi vida, o lo hacen con el afán de transmitirte una vibra bonita, una vibra de que cierta forma, y esto, ojo, no lo digo sobre la base de ser una persona modesta, ni de creerme cosas, ni nada por el estilo, pero como mismo soy crítico, soy autocrítico. Las personas pueden ver en mí que tengo buen potencial, que en otra parte del mundo puedo llegar a ser una persona mucho más grande de lo que soy, metafóricamente hablando, o puedo llegar más lejos de lo que he llegado. Como mismo muchos de ustedes me dicen, seguidores, amistades, gente cercanas, eres un diamante en bruto que todavía hay que pulir. ¿Qué les puedo decir? Para todas aquellas personas que todavía piensan que estoy fuera de Cuba, aún sigo aquí, intentando fluir, intentando sobrevivir, intentando resistir. Si nos referimos al tema de los temas migratorios, ¿por qué aún no me he ido de Cuba? ¿Qué pasa con Yonix 2? ¿Qué esperas? Y toda esa serie de interrogantes que me hacen con bastante frecuencia, puedo decirles que de momento soy muy partidario de esa frase que dice que el tiempo de Dios es justo y perfecto y súper exacto, y las cosas suceden por algo. Ya tendremos bastante tiempo de hablar de todos estos temas. No sé si vieron un contenido que les compartí hace meses, donde les dije que se están tomando decisiones, estamos llevando a cabo ciertas estrategias, ciertos planes, pero bueno, pienso que no es necesario entrar en detalles cuando nada de todas esas cosas han sucedido o han surgido o se han llevado a cabo. Puedo decirles que de momento lo que me toca, porque sí, quizás muchas personas piensen que porque toda mi generación se ha ido básicamente del país, no quiere decir que yo desesperadamente, cuando no tengo los medios o cuando no tengo las condiciones o cuando no es el momento exacto, tenga que hacerlo a modo de imitar a nadie. Yo soy una persona que siempre me he valido por mí mismo, no tengo que depender de nadie, nunca he imitado a nadie. Y creo que es algo que tengo muy en cuenta, sobre todo en todo este proceso de crecerme como persona, de madurar, de entender, de razonar. Cuando uno proyecta todo eso, como que en algún momento se materializa. Además, todo lo que tú te propongas en la vida, si usted no lo atrae, realmente no sucede. Y eso se lo digo por experiencia propia. Realmente no quiero cansarlos con mi muela, ni mucho menos que esto se convierta en todo un segundo video aparte esta conversación, ¿ok? Así que vamos a concluir. Pero los invito a que después de esta reflexión que les expuse aquí, que comenten en la parte de los comentarios qué creen al respecto de esta situación, de esta expresión y de lo que piensan las personas cuando no saben realmente de ti, porque creo que eso es algo que no mencioné. Yo, si hay algo que quizás pueda generar todo esto en ciertas y determinadas personas, es el hecho de que no soy una persona que utiliza las plataformas digitales para exponer todo lo que tiene que ver con mi vida. ¿Qué como? ¿Para dónde voy? ¿Qué lugares visito? ¿Si me fui? ¿Si me quedé? ¿Si emigré? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Qué viene para mi vida? Nada de eso lo expongo, y ustedes que me conocen muy bien saben que soy muy celoso con mi vida personal. Aún así, siendo creador de contenido, que dentro de las características principales de personas que se dedican a lo que yo hago está el hecho de publicarlo todo y documentarlo todo, y saben que yo no soy así. Ahora sí, nos despedimos. No sé si ustedes quieren que sigamos debatiendo respecto a este tema en otro video aparte, que sé que a muchos de ustedes también les gusta el diálogo. Comenten un emoji de avión
información y si veo varios comentarios así, yo estaré haciendo un video aparte donde estaremos entrando más en profundidad, pero creo que no es necesario. Dejen su me gusta, compartan el video con un amigo, hypeenlo de ser posible y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos próximamente con más contenido. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.